Bien, hermanos, sin lugar a duda es una noche muy bendecida porque pues yo creo que todos hemos comido durante el día. Yo en la mañana estuve aquí con los conquistadores y los hermanos dieron una rica torta, muy rica, muy rica. Así que fue muy bien. Y todos los días tenemos bendiciones y a cada momento tenemos el enorme privilegio de poder ser bendecidos con la vida, con la salud, y sin lugar a duda, todos los días tenemos la posibilidad de ser hijos de Dios, y esa es la bendición más grande que podemos tener como seres humanos. Así que a mí me gustaría preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos felices por ser hijos de Dios? Amén, ¿verdad? Porque aunque haya enfermedad, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, Dios, hermanos, siempre está con nosotros. Cierto día, un muchacho estaba muy triste porque estaba pasando por dificultades muy graves. Y entonces le dice al amigo, no sé qué hacer, estoy muy desesperado, ya estoy cansado, he buscado por un lado, he buscado por otro lado, he buscado alternativas en mi familia, con amigos, y la verdad es que no encuentro ninguna solución y ya no sé qué hacer. La verdad es que ya no sé qué hacer. Y entonces en ese momento, el mejor amigo de él, que lo estaba escuchando, voltea a su derecha y ve a una vaca que está viendo por encima de un muro y los está viendo a ellos. Y se le hace extraño, ¿no? Y queda viendo la vaca detenidamente y dice, oye, ¿ya viste la vaca? Y el otro con sus problemas, no, a mí no me importa la vaca, yo te estoy diciendo que tengo muchos problemas y no sé cómo resolverlos. Y entonces el mejor amigo queda viendo detenidamente a la vaca, que hasta eso les podría decir, ¿no? Lo estaba viendo y la vaca estaba viendo por encima del muro y los estaba viendo fijamente a ellos. Y entonces el amigo ve la vaca y reflexiona en ese cuadro y le dice al amigo de los problemas, oye, tenemos que ser como esa vaca. ¿Tú sabes por qué la vaca nos está viendo? ¿Por qué está viendo por encima del muro? Y entonces el amigo lo voltea a ver, ve la vaca que los está viendo por encima del muro y dice, no sé por qué, no tengo idea, es más, no sé a qué viene tu pregunta. Y entonces el mejor amigo le contesta, la vaca está viendo por encima del muro porque no puede ver a través de él. Y saben, hermanos, que cuando hay problemas tenemos que hacer eso. Cuando tú estás en medio de los problemas, lamentablemente, si tú no ves por encima de los problemas, nunca vas a encontrar una solución. Lo bueno de nosotros es que tenemos a alguien que nos ayuda a ver a través de ese muro. Así que esta noche voy a hablar acerca de un personaje muy famoso en la Biblia y que probablemente todos dirían que era el hombre más íntegro que pudo haber existido, pero nos encontramos en la Biblia con que este hombre tenía ciertos problemas también. Así que si yo les preguntaría a ustedes, hermanos, ¿quién pudo haber sido el hombre más íntegro que existió? ¿Ustedes qué podrían haber dicho? ¿Qué personaje podría ser? ¿Quién? ¿Sansón? ¿Quién? Job. Y esta noche vamos a hablar de Job. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Job. No vamos a tardar mucho, porque la idea de esta semana es que oremos y que oremos mucho. Así que vamos a reflexionar en la vida de Job. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, y vamos a empezar a estudiar esta noche la historia de este personaje. Antes que entremos de lleno en esto, hermanos, yo quiero que pensemos y reflexionemos un poquito en muchas de las frases que los seres humanos decimos, como por ejemplo, es que cuando más lo necesitaba, Dios no estuvo presente. O yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado decir a alguien, incluso desde el púlpito, es que si tú tienes un problema, es porque Dios te lo ha dado para que tengas más fe. O como algunos van a hospitales y seguramente le van a dar ánimos al enfermo, y alguien le dice al enfermo, es que tú estás enfermo porque Dios te quiere enseñar algo. Y aparentemente Dios utiliza cosas
para que prestemos atención a Dios y que nuestra atención voltee hacia Él. Pero muchas veces, hermanos, hablamos de cosas que a veces ni siquiera sabemos. Porque yo no veo un Dios que manda una enfermedad para que alguien pueda entregar su vida a Dios. Porque sería un problema muy grave. Es decir, imagínense que Dios de repente le dice para que Jimmy pueda entregar su vida a Dios, entonces Dios dice, le voy a mandar una enfermedad para que a través de esa enfermedad Él entregue su vida. ¿Ustedes pueden imaginar a un Dios así? Porque si es así, entonces, ¿qué clase de Dios estamos hablando? Porque Dios no es un Dios tirano. Dice la Biblia que Dios es amor y es misericordioso. Dice la Biblia que es tardo para la ira, ¿verdad que sí? Y grande en misericordia. Y ese Dios que es tan grande en misericordia, yo no veo que utilice métodos un poco extraños para llamar la atención de los seres humanos. Pero ¿cómo podemos entender esto? Bueno, por eso hoy vamos a estudiar el libro de Job, porque el motivo de oración de esta noche va a ser justamente, si alguien tiene problemas, hoy vamos a dejar nuestros problemas en las manos de Dios. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque la Biblia lo enseña. La Biblia dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué va a pasar? Y ustedes van a descansar. Entonces esta noche vamos a hablar un poco acerca de Job. Pero desde el versículo 1 ya encontramos un problema muy grave. Lo vamos a leer. ¿Están listos? Bueno, vamos a Job. Capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo? Dice la Biblia, era perfecto, recto, temeroso de Dios, ¿y qué más? Y apartado del mal. Yo creo que toda mujer desearía un hombre así, ¿verdad? Todo jefe de empresas desearía un hombre así. La sociedad desea hombres así. Las instituciones desean hombres así. Yo creo que los hijos desean padres así y las esposas desean esposos así. Porque aparentemente en el versículo 1 se describe a una persona que no tiene ningún problema, sin defecto, a un personaje que es perfecto, porque lo dice la Biblia. Si ustedes lo leen, dice, este era un hombre perfecto, ¿y qué cosa? Recto. ¿Y algo recto cómo es? Recto, derecho, no hay ni a la derecha ni a la izquierda, es derecho. O sea, no hay alternativa para desviarse. Y dice la Biblia, este hombre era así, perfecto, ¿y qué más? Y recto. Y agréguenle esto, dice la Biblia, temeroso de Dios, ¿y qué más? Y apartado del mal. Pero, ¿será posible que exista un hombre así? Y si no, ¿por qué la Biblia describe a este hombre de esta manera? Y justo empieza en el versículo 1. ¿Saben, hermanos, que el primer libro de la Biblia, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer libro de la Biblia que se escribió? ¿Qué libro? El libro de Job. Por una razón. Y saben, hermanos, que es muy interesante, porque algo que no le gusta al Señor Jesús, a Dios, es que el ser humano se tome atribuciones que no le corresponden. Es decir, en la iglesia existen personas que de repente piensan que por su buen comportamiento merecen más que los demás. En las iglesias habemos personas que de repente pensamos que por tener una posición o cierto estatus en la iglesia merecemos más que los demás. Pero es que yo no peco, es que yo no hago esto, es que yo doy mi diezmo, es que yo voy el sábado a la iglesia. Pero esta semana también lo que queremos es buscar reavivamiento, ¿y qué más? Y para que encontremos eso, primero que nada necesitamos encontrar el rumbo exacto. Y para encontrar el rumbo exacto, tú y yo necesitamos entender cómo piensa Dios. Porque de hecho, la única fuente de información que tenemos acerca de quién es Dios, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Él, en la Biblia.
Fuera de la Biblia no podemos encontrar fuente de información para saber quién es Dios. Es decir, existe la revelación especial y la revelación general. La revelación general la podemos encontrar en la naturaleza, pero la naturaleza no revela realmente quién es Dios. ¿Por qué? De repente tú ves a un ciervo que anda allá en el África paseándose por todos lados, y de repente ves a un leopardo que sale de entre los montes, agarra al ciervo y lo mata. Tú ves esos animales y son extraordinarios y dices, ¿quién lo pudo haber creado? Dios. Pero ¿cómo explicas cuando un leopardo mata a un ciervo? No se o sea, ahí no ves el carácter de Dios. O de repente ves una flor hermosa como las que están aquí, una rosa, y dices, qué maravilloso, Dios las hizo. Pero ¿cómo explicas que Dios puede estar ahí cuando la rosa se marchita? Entonces eso es una revelación que no está completa. La revelación especial que se da a través de la palabra de Dios y Jesucristo sí revela completamente quién es Dios. Porque en la persona de Jesucristo podemos darnos cuenta de que Dios es amor. Y dice la Biblia, amó tanto al mundo que ¿qué pasó? Que dio a su único hijo por amor a nosotros. Y en la Biblia encontramos cómo piensa Dios. Por eso, hermanos, si tú y yo no leemos la Biblia, nunca vamos a llegar a entender quién realmente es Dios. Que de hecho, Dios es mucho más de lo que está en la Biblia. Pero a nosotros únicamente se nos reveló lo que era necesario para que tú y yo volvamos al Edén. Para que tú y yo volvamos a los brazos de Él. Está lo necesario para que tú y yo encontremos salvación. Nada más. Pero si no estudiamos esta fuente de información, va a ser muy difícil que entendamos entonces cómo actúa Dios. Y como no entendemos cómo actúa Dios, entonces viene un problema a la casa, viene un problema a la vida, viene un problema a la salud, ¿y a quién le echamos la culpa? ¿Pero por qué le echamos la culpa a Dios? Porque no entendemos quién es Dios. Entonces vienen a la iglesia problemas, hay divisiones, se van hermanos, vienen hermanos, hay una pelea entre los hermanos, ¿y le echamos la culpa a quién? A veces le echamos la culpa a Dios, pero en realidad no es Dios el del problema. Y a veces, como no entendemos a Dios, hay pensamientos dentro de la iglesia que no dejan avanzar a la misma iglesia. Hay pensamientos en la iglesia de disidencia, de envidia, de chisme, de gritería, que de repente no dejamos que exista realmente un reavivamiento y una reforma. Y a veces vienen los problemas y las dificultades y pensamos que Dios así las quiere para que tú y yo volvamos a Él. Y decimos, es que Dios lo quiso. Como por ejemplo, yo escuché a muchos hermanos de esta iglesia decir, es que Dios quiso que hubiera una división muy grande en esta iglesia para que se dieran cuenta quiénes son los fieles a Dios. Y está bien, ¿no? Perfecto, si es así. Pero si es así, ¿por qué entonces la iglesia sigue como sigue? Si se supone que se quedaron los que eran fieles, los que eran todoterreno, los que eran 100% entusiastas en la iglesia. ¿Por qué no hay un crecimiento más grande? Entonces, ¿Dios quiso realmente que hubiera una división en la iglesia? Entonces estamos echando la culpa a Dios de cosas que no existen. Pero ¿cómo podemos entender esto? Para eso la historia de Job. Entonces, el primer versículo dice la Biblia que Dios era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vamos a ir un poquito más adelante y vamos a leer lo que dice Job capítulo 42, versículo 5. Y voy a esperar que todos lo tengamos. Job capítulo 42, versículo 5. Y hermanos, quiero que presten mucha atención a lo que vamos a leer, porque es muy importante. Job capítulo 42, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice la Biblia, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. ¿Y qué dice la Biblia? Y ceniza. En esta época, cuando alguien se sentía profundamente conmovido por un sentimiento de culpa, las personas lo que hacían era ponerse en polvo y ceniza y sentirse completamente acongojados por lo que estaba pasando. La pregunta es, ¿quién dijo estas palabras?
¿Quién las dijo? Job. Pero, ¿qué no era recto? ¿Qué no era temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Qué no era perfecto? Se supone que una persona perfecta no tiene sentimiento de culpa. Se supone que una persona que es realmente perfecta y que es recta y que es derecha en todo lo que hace, no tiene por qué estar en polvo y ceniza. ¿Por qué Job dice estas palabras si se supone que es un hombre perfecto? En vez de estar lamentándose, Job, si es perfecto, tendría que decir, alabado sea el nombre de Dios. Como dijo Pablo, aprendan de mí, como yo aprendo de quién. Imagínense para decir esas palabras, para llegar a ese nivel. Ahora sí que como dicen los muchachos, ese sí era otro nivel. Porque que tú digas, aprende de mí, como yo aprendo del Señor Jesús, hay que estar, hermanos. Y Pablo se atrevió a decirlo. Pero bueno, Pablo sabía lo que tenía con su Dios. Y este Job no. Casi al final del libro, Job dice esto. Realmente, Señor, me arrepiento. ¿Arrepentirse de qué? Si se supone que era perfecto. Si se supone que era temeroso de Dios o no. Entonces hay un problema aquí. Y tenemos que resolverlo. Bien, vamos a volver a Job capítulo 1, versículo 6. Dice la Biblia, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también que ¿quién? ¿Quién vino? Y aquí, y ya de por sí esto es un poco extraño. Una vez se me acercó un hermano de iglesia y me dijo, oye, entonces ¿Satanás también es hijo de Dios? Uy, ¿y qué le contestas, no? Pero pues aquí lo dice, ¿no? Vinieron todos los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. Entonces el hermano me dice, entonces Satanás es un hijo de Dios. Y bueno, eso es otro asunto, ¿no? Algún día lo vamos a discutir en una sociedad de jóvenes para resolverlo, ¿no? Pero bueno, yo no sé qué piensan ustedes. ¿Cuántos piensan que es hijo de Dios Satanás? ¿Cuántos no piensan eso? Está como confuso, ¿no? Pero bueno, vinieron, y entre ellos Satanás, versículo 7. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y entonces respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar ¿por quién? Por ella. Y Jehová dijo a Satanás, oye, ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién las dijo? Dios las dijo. Ahora, ¿tú te imaginas que de repente Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? No, pues vengo allá de por Dallas, allá anduve hoy. ¿Y no has considerado, bueno, lo digo porque hay confianza, a mi siervo Víctor, temeroso, apartado del mal, no le hace mal a nadie, líder en la iglesia? ¿No lo has considerado? O de repente no has considerado a la familia Orea, no has considerado a la familia Centeno, no has considerado a la hermana Anita, al hermano Salvador, no has considerado al pastor Quintana, no has considerado a Abimael, gente fiel, firme. Y de pronto, versículo 9, Satanás le responde a Jehová y dice, ¿acaso teme Job a Dios de qué? En otras palabras, ¿qué le está diciendo? ¿Qué está diciendo Satanás? Oye, pero está bien, o sea, Job es fiel y es firme, es un buen cristiano, pero tiene todo, no le hace falta nada. Es rico, buena familia, buenos hijos, los hijos en las mejores escuelas. Versículo 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Quiere decir, hermanos, que Job no solamente espiritualmente estaba bien, sino que económicamente estaba bien, ¿o no? Sí, Job era rico, Job lo tenía todo. Si Job viviera en nuestros tiempos, tendría el último iPhone o el último Samsung, tendría tal vez un Ferrari, tal vez, tendría una casa en Miami o en Las Vegas. Bueno, no en Las Vegas no, porque era muy cristiano, entonces allá en Las Vegas no, pero la tendría en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque era rico. Entonces Satanás le dice,
tócale, quítale lo que tiene. Versículo 12, respondió Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de sus hermanos el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y cometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué dijo este hombre? ¿Qué dijo? Fuego de Dios cayó del cielo. Pero ¿fue Dios? ¿Verdad que anteriormente Dios le dice a Satanás, haz lo que quieras, pero no lo toques a él? ¿Verdad que fue así? ¿Verdad que lo leyeron? ¿Y qué dijo este hombre? Fuego de Dios cayó. ¿Se dan cuenta del problema? Y saben, hermanos, que esto es muy interesante. Es que estás enfermo porque Dios quiere que entregues tu vida a Él. Y le echamos la culpa a Dios de la enfermedad. Y eso es terrible, hermanos. No jueguen con eso. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Porque Dios no utiliza ningún método que Satanás utilizaría para destruirte. Jamás. Y entonces, vamos a seguir leyendo. Y los consumió, quemó las ovejas, los pastores, los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron y a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino al lado del desierto, azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó? Y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Adoró. ¿Saben, hermanos? Que era la primera vez que a Job le pasaba algo insólito. En un día, ¿cuántos mensajeros vinieron? Y le dieron la noticia de tragedia tras tragedia. Y ese mismo día, ¿quién murió? Sus hijos. Y qué feo. Problemón. Y dice la Biblia que rasura su cabeza, se postra en tierra y adora. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué pasó? Y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y hasta aquí todo va bien. Job sigue intacto. ¿Verdad que sí? Job dice, ok, era mío todo eso, pero Dios dio y Dios quitó y vamos para adelante. Y hasta ahí Job aparece como un héroe. Y todo está bien. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, capítulo 2:1. Y Satanás vino de entre ellos presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Versículo 4, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso, toca su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, por favor, guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, ¿y qué pasó, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién hirió a Job? ¿Quién provocó la enfermedad en él? ¿Fue Dios? ¿Verdad que no? Entonces le pregunto yo, hermanos, cuando viene una enfermedad a nuestra vida, ¿quién la provoca? ¿Y por qué le echamos la culpa a Dios a veces? Es Satanás. Dios no hace nada malo para llamar tu atención. Al contrario, tienes enfermedad, oras y ¿qué pasa? Y sanas, si es la voluntad de Dios. Si no, permite que tengas la enfermedad, aunque Él no la manda.
¿Pero por qué? Imagínense a ese Dios que diría, vamos a mandarle un cáncer al hermano Víctor y que lo consuma. Y ahí está el hermano Víctor sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y al ratito dice la familia, pues oremos por el hermano Víctor, oremos por nuestra familia. Oran por el hermano Víctor y de repente la familia dice, y de repente Dios en el cielo dice, están orando, le voy a devolver la enfermedad. ¿Se imaginan a un Dios así? Qué contraste, ¿no? Qué problema. Por eso la enfermedad nunca viene de Dios. Y es interesante porque ahora Satanás toca a Job. Y dice la Biblia, versículo 7 del capítulo 2, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y dio a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y entonces le dijo a la mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ya muérete. Mira cómo estás, en qué desgracia te metiste. Y saben, hermanos, que hasta aquí parece que todo va bien. Pero llega el capítulo 3, versículo 1 dice, después de esto, abrió Job su boca, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací. Cuando una persona llega a ese extremo, ¿qué es lo siguiente que hace? ¿Cuánta gente no ahora, hermanos? ¿Cuántos jóvenes están tan metidos en problemas, en drogas, en tantas cosas, que llega un momento donde dice, ¿para qué nací? ¿Y qué hacen? Se matan. ¿Y el suicidio es un pecado contra Dios? Pero ¿verdad que lo que importa es la intención? Lo que hay en el corazón. Y cuando Job dice estas palabras, maldito el día en que yo nací, ¿para qué nací? ¿No está pecando contra Dios? Entonces ya no es tan perfecto. Entonces ya no es tan temeroso de Dios. Entonces ya no es tan recto. Y es interesante, hermanos, porque la historia de Job nos muestra que aún el hombre que tiene firmes sus convicciones puede equivocarse. Si avanzamos un poquito más en el libro de Job, vamos a encontrar en el capítulo 31, versículo 1, algo que Job dice y que es muy triste. Capítulo 31, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos? ¿Todavía no? Ok. Dice la Biblia, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Aparentemente no pasa nada. Pero si leemos detenidamente este texto, hay algo que está metido que es falso. Lo vamos a leer, versículo 2. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas si yo mirara a una virgen? Job, como lo tiene todo y no tiene necesidad de nada, hasta el momento antes de la prueba, él piensa que todo lo que tiene es gracias a ¿quién? Es gracias a Dios, pero por su buen comportamiento. Por eso ahora que no tiene nada, en el capítulo 31 Job se atreve a decir, yo nunca he mirado a una virgen, siempre le fui fiel a mi esposa y siempre lo voy a hacer, y jamás he desviado mi mirada ni siquiera a una mujer. ¿Qué pensaría Dios de mí si yo lo hago? Y aquí empieza a aparecer algunos problemas en la mentalidad de Job. Sigamos leyendo. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Versículo 5. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pagó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Versículo 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, si he visto, versículo 19, que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron,
Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Versículo 24, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de mis riquezas, se multiplicase y de mi mano hallase mucho, y he mirado el sol cuando resplandecía, o la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando él halló en mí maldad. Versículo 31, si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? Versículo 33, si encubrí como hambre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quién me oyese? Y he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Y ahora encontramos un discurso de Job donde saca todo lo que él ha hecho. Si yo le he fallado a Dios, que alguien me lo diga. Señor, si yo te fallé, dímelo, pésame en balanza. ¿Acaso mi integridad está en juego? Señor, yo no hice nada para merecer esto. Pero hermanos, la vida espiritual no se trata de merecimientos. Lo que tú tienes o lo que no tienes es simplemente porque Dios quiere dártelo. Lo que tú tienes, el auto que tienes, es porque Dios quiere dártelo. Cuando no lo tienes, tampoco es porque Dios lo permite. No es que Dios tenga la culpa. Y ahora se encuentra un hombre discutiendo con Dios, diciéndole que lo que él tiene es no solamente porque él se lo ha dado, sino porque él se lo ha ganado. Y saben, hermanos, que esto es muy parecido a los discursos que a veces decimos nosotros los cristianos. Es que yo lo que tengo es porque yo me lo he ganado. Pero entonces aparece el discurso de Dios, capítulo 38. Y esto, hermanos, es muy hermoso. Porque entonces responde Jehová a Job desde un torbellino y le dice, versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con la palabra sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Ahora, Job, yo te preguntaré y tú me vas a responder. A ver, Job, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaba todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Ándale, Job, contéstame. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Capítulo 40, versículo 1 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y entonces, cuando Job se da cuenta de lo que Dios le está diciendo, y se da cuenta de la magnificencia de lo que él ha dicho, y se da cuenta que él delante de Dios no es mucho, Job entonces, versículo 3 del capítulo 40, le dice a Jehová, Señor, ¿yo soy qué cosa? Yo soy vil. ¿Qué te responderé? Ahora mi mano pongo sobre qué cosa. Hermanos, ¿cuántas veces no tendríamos que hacer esto, verdad? Poner nuestra mano sobre nuestra boca y callarnos a nosotros mismos por lo que estamos diciendo. Y dice Job, Señor, ahora pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Job, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Es decir, Job, ya cállate. O sea, en vez de que empecemos a arreglar esto, más lo estás complicando. Mira, ¿de verdad invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas tú con voz como la de Dios? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo.
Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros de la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte. ¿Qué cosa? Tu diestra. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Job? Le está diciendo, en otras palabras, Job, hay que ser humildes. Y escúchame, porque si tú me escuchas, entonces yo podré salvarte. Y cuando Job, hermanos, escucha esto, el capítulo 42, Job le responde a Dios y le dice, versículo 2, Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, Señor, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, ¿y tú qué cosa? Y tú me enseñarás. Y entonces dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Job estas palabras, que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz teamita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Querenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, vivieron sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió Job viejo y lleno de ¿qué? Y lleno de días. ¿Qué podemos aprender de Job? Número 1, podemos aprender, hermanos, que podemos humillarnos. Número 2, podemos aprender que aún en la desesperación de los problemas y aún cuando le reclamemos a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Qué podemos aprender de la historia de Job? Que los problemas no vienen por Dios, pero Dios los resuelve. Así que, ¿por qué entonces el libro de Job comienza diciendo que Job era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que parecía que no tenía mancha, si en la vida de Job realmente hubo momentos donde sí le falló a Dios? Porque el escritor bíblico, que muchos se le atribuyen a Moisés, que está viendo el panorama de la historia de Job, al final de los días de Job, entonces Job sí es perfecto, sí es recto, sí es temeroso de Dios, pero una vez que ha comprendido quién realmente es Dios. Por eso, hermanos, para que haya un reavivamiento y una reforma en la iglesia, primero que nada necesitamos entender quién es Dios en nuestra vida. Entender que Dios no es el autor de los problemas. Entender que Dios no es el autor de la enfermedad. Entender que Dios no es el autor de la tragedia que muchas veces pasamos. Pero Dios es el solucionador y el salvador de todo lo que estamos pasando. Por eso, hermanos, esta noche vamos a orar exclusivamente por nuestros problemas. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a enfrentarlos como Job. Y aunque muchas veces nos desesperamos y a veces desfallecemos y a veces ya no queremos avanzar, esta noche vamos a orar para que al final de cuentas le digamos, oye Señor, voy a taparme la boca, ya no voy a reclamar, pero que se haga tu voluntad. Y de esta manera, hermanos, vamos a tener más de lo que esperamos. Siempre la Biblia habla de que si entregamos el corazón a Dios, Dios nunca nos va a fallar. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y ¿qué va a pasar con lo demás? Y todo, hermanos, va a ser añadido. A veces la pregunta sería, ¿será que realmente creemos esto? Por eso, así como la vaca miraba, así tienes que ver tú. No es que seas una vaca, pero imita a la vaca. ¿Por qué la vaca veía a través del muro? Perdón, arriba del muro. Porque no podía ver a través de él. Y hermanos,
si enfocamos nuestra mirada en nuestros problemas, nunca vamos a encontrar una solución. Dios es la única solución. Por eso tenemos que ver a través del muro para que Dios nos ayude a solucionar los problemas que tenemos. Hermanos, en la iglesia hay dificultades, hay problemas. Y con eso termino. Solo que los problemas de la iglesia son bastante sutiles, que a veces no los detectamos. Por ejemplo, ayer, con un hermano de la iglesia me decía, es que la iglesia no está haciendo obra misionera. Es que la iglesia no está yendo a predicar. Es que la iglesia no tiene a nadie que vaya a dar estudios bíblicos. Y es la verdad. No estamos haciendo obra misionera. No estamos predicando. No estamos llevando el mensaje del tercer ángel. No nos estamos preparando para la segunda venida del Señor. No nos estamos preparando para la ley dominical que cada vez está más cerca. No nos estamos preparando para esa tormenta de cosas que vienen para la iglesia, como iglesia. Y no nos estamos dando cuenta. Y estamos sumergidos en nuestra tibieza. Y estamos sumergidos en la comodidad. Y estamos sumergidos en que no va a pasar nada, cuando está pasando todo. Por eso, hermanos, necesitamos aprender la lección de Job. No nos conformemos, porque podríamos decir a Dios, pero Señor, yo doy el diezmo, yo voy a la iglesia los sábados, yo soy muy cristiano. A ver, dime, Señor, ¿cuándo yo volteé a ver a mi prójimo? Podría decir los hermanos de la iglesia, ¿cuándo vimos a otra mujer? Nunca. Podría decir las hermanas de la iglesia, ¿cuándo vimos a otro hombre? Nunca. Pero hermanos, de oídas te había oído. Pero cuando nos encontramos con el Señor, ahora mis ojos lo ven. Porque cuando nos encontramos con el Señor, entonces nuestro corazón se humilla. Entonces nuestro corazón no dice nada en contra de lo que está pasando. Únicamente nos humillamos y esperamos la respuesta de Dios. Por eso en esta semana de oración vamos a empezar hoy a orar por mis problemas. Para que mis problemas sean resueltos, no porque yo quiero, sino porque Dios así lo quiere. Y cuando entonces entendamos a Dios, entonces hermanos, tú y yo vamos a comprender que es necesario trabajar para Dios y que lo que necesitamos, Dios ¿qué va a hacer? Dios lo va a añadir nada más. Y cuando hagamos eso, entonces hermanos, la iglesia va a estar lleno de fuerza. Vamos a querer predicar, vamos a querer avanzar. Mañana vamos a hablar sobre cómo el cristiano tiene que resistir las pruebas. Hoy hablamos de cómo lo podemos resolver. Y la única manera de resolverlo es humillándonos ante el Señor, como Job lo hizo. Ahora, aquí hay un desafío muy grande. Porque si Job, que es temeroso de Dios, que es perfecto, que es recto y que no le hace mal a nadie, se tuvo que humillar ante Dios, la pregunta es, ¿y nosotros? Yo creo, hermanos, que esta noche es una muy buena noche para humillarnos. Así que vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar exclusivamente para que el Señor nos dé la fortaleza que necesitamos en nuestros problemas. Porque yo estoy seguro que todos tenemos dificultades. Algunos de enfermedad, otros económicos, pero yo creo que la mayor necesidad que tenemos es la espiritual. Así que vamos a orar a Dios para que Dios pueda bendecir esta iglesia y pueda fortalecernos realmente. ¿Nos vamos a poner de rodillas? Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, esta noche, Padre, estamos convencidos de que tu amor y tu misericordia está presente. Tenemos problemas, tenemos dificultades y nuestro mayor problema se llama pecado. Y el pecado se puede manifestar de muchas maneras, Señor. Se puede manifestar desde una mentira hasta una blasfemia. Se puede manifestar incluso de formas que a veces ni siquiera lo pensamos, como por ejemplo no preocuparnos por nuestro prójimo. El pecado, Señor, se puede manifestar cuando dejamos de hacer las cosas que nos has mandado a que hagamos, como por ejemplo la oración, el estudio de tu palabra, la predicación del evangelio, la testificación de lo que somos. Y cuando no lo hacemos, Señor, estamos cayendo en las redes del enemigo y nos estamos conformando con lo que tenemos. Y a veces estamos bien, Señor, y estamos tan bien que decimos, no me falta nada. Dios me prospera en el trabajo, Dios hace esto, Dios hace lo otro por mí, y aunque tú lo haces, nos estamos descuidando un poco. Pero hoy queremos comprometernos, Señor, contigo de manera plena y llena.
Y queremos empezar a vivir una vida espiritual tan rica que cuando haya problemas, veamos a través de los problemas, porque Cristo Jesús nos está dando la fuerza para hacerlo. Señor, Job, que fue fiel, que fue una persona moralmente, Señor, perfecta, tenía algunos problemas en su manera de pensar, como por ejemplo, creer que lo que tenía era porque él lo merecía. Pero ahora entendemos, Señor, que Job, aún, Señor, siendo como fue, tuvo que humillarse, tuvo que callar, tuvo que bajar la cabeza delante de ti y reconocer, Señor, quién eras tú. Y si Él lo hizo, ¿por qué, Señor, nosotros no lo haríamos con la tan grande necesidad que tenemos de ti? Por eso esta noche, Señor, bajamos la cabeza, callamos, nos humillamos, y lo único que queremos es que nos puedas abrazar, que nos puedas perdonar por todos nuestros pecados, que nos puedas dar la oportunidad de poder serte fieles. Así, Señor, se desplomen los cielos. Padre eterno, en la iglesia hay problemas en las familias, en los hijos, en los esposos, en lo económico, en la salud física, en la salud emocional, en la salud mental. Existen los problemas, Señor, de los pecados ocultos. Y lamentablemente, Señor, por esas circunstancias, tu iglesia no crece. Pero esta noche queremos depositar todo eso en tus manos. Y que nos prosperes de tal manera como prosperaste a Job. Ya no tener solamente, Señor, una bendición, sino ahora tener 2. Ya no tener solamente, Señor, 100 miembros en la iglesia, sino, ¿por qué no tener ahora 200 miembros en la iglesia? 200 miembros que alaben tu nombre. 200 miembros, Señor, que sean fieles a ti. 200 miembros que realmente dejen la piel por predicar tu palabra. Pero es un número X. Pero sabemos que si nosotros nos comprometemos, tú nos puedes dar más resultados de los que esperamos. Y no vamos a hacer las cosas por resultados, porque no queremos caer en ese error, Señor. Sino queremos comprometernos contigo simplemente por amor a ti. Y que los resultados tú te encargues. No queremos convencer a la gente que se bautice, porque esa no es nuestra tarea, Señor. Queremos ser los portavoces y queremos que tu Espíritu Santo convenza a la gente de que en esta iglesia está tu presencia. Señor, pero para que eso suceda, los que estamos aquí, los que pertenecemos a tu iglesia, los que sabemos esto, necesitamos humillarnos. Por eso estamos aquí, Señor, de rodillas. Queremos pedirte que por favor, Señor, entres en nuestro corazón. Que esas cosas malas que tenemos como seres humanos las puedas exterminar. Y como lo dijo la hermana Elena G. de White, toma nuestro corazón, Señor, aunque sea difícil dártelo. Toma nuestro corazón porque muchas veces nosotros no lo podemos entregar por nuestro orgullo. Toma nuestro corazón, Señor, porque muchas veces nosotros no lo queremos depositar en tus manos. Toma nuestro corazón, Señor, porque es la única manera de realmente en que podemos ser realmente felices. Y sabemos que este mundo va a pasar y que esto va a trascender hacia la eternidad cuando vengas por nosotros. Pero queremos estar listos para irnos contigo, Señor, y vivir en ese mundo que tú ya has preparado para nosotros. Queremos conocer el cielo. Queremos sentarnos en esos tronos para juzgar las naciones. Queremos comer del árbol de la vida. Queremos realmente, Señor, gozar de todo lo que estás preparando para nosotros como tus hijos. Pero para eso necesitamos humillarnos y por eso lo estamos haciendo esta noche. Señor, danos ese reavivamiento y esa reforma que tu pueblo necesita. Pero sabemos que para que eso pase, tenemos nosotros que tomar esa decisión. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, para que tomemos la decisión de verdad de entregar nuestro corazón por completo a ti. Señor, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de que no lo merecemos, nos has dado la salvación como un regalo. Esta noche queremos abrazar esa promesa de que tú estarás con nosotros.
Te pido una bendición muy especial, Padre, por el pastor, por su esposa, por sus hijos, para que los fortalezcas, para que él, como líder espiritual de la iglesia, Señor, tenga la suficiente fuerza para empujarnos, como tus hijos, como hermanos, y que podamos caminar, Señor, en el mismo camino, con la misma idea, trabajando para ti y solamente por ti. Bendice a los ancianos, a los directores de todos los distintos departamentos de la iglesia. Bendice a los filigreses de la iglesia. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, a las señoritas. Bendícenos de tal manera, Señor, que esta iglesia rebose del Espíritu Santo. Señor, queremos alabarte realmente. Queremos que cuando vengamos a esta iglesia los sábados sea una fiesta total. Que donde vayamos se vea en nosotros, Señor, el reflejo de la persona de Jesucristo. Y Señor, somos honestos contigo. Muchos, o al menos, Señor, hablo por mí, nos cuesta orar 20 minutos, media hora, una hora, pasar tiempo contigo. Pero esta noche queremos, Señor, que sea el comienzo de esa vida. Una vida llena donde seas tú el mentor, donde seas tú el guía, donde seas tú el líder, donde seas tú el pastor, donde seas tú el amigo que todos necesitamos. Señor, a veces nos cuesta estar 10 minutos de rodillas, 15 minutos, a veces hasta 5 minutos nos cuesta. Pero Señor, esta semana queremos entrar en contacto contigo, de tal manera, Señor, que donde vayamos, en nuestro corazón esté el deseo de platicar contigo. Mañana a las 7 estaremos otra vez de vuelta aquí, Señor. Pero queremos que nos acompañes durante esta noche y durante todo el día de mañana. Que en los trabajos donde vayamos, que donde estemos, tú puedas estar presente. Señor, si te hemos fallado, perdónanos. Hoy queremos salir convencidos de que tenemos la oportunidad de poder, Señor, ser hijos tuyos. Señor, gracias por escucharnos una vez más, gracias por toda la bendición de esta semana, del sábado, Señor, de ayer, de este día, por la bendición, Señor, de saber de que muy pronto vendrás por nosotros y estarás ya cerca de la tierra. Gracias, Señor, por la bendición de estudiar tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a tener firme la convicción de servirte, por favor. Mañana vamos a hablar acerca, Señor, de cómo podemos ser fortalecidos en ti. Y queremos que desde ahora tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de mis hermanos para que puedan venir a escuchar tu palabra y para que traigamos amigos, amigas que también, Señor, puedan aprender de ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Llévanos con bien a casa, danos un rico descanso y que aún en nuestro descanso y en nuestra inconsciencia podamos alabar tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén, Señor. Amén.